En el video de hoy me voy a meter directamente en la boca del lobo porque voy a defender a un personaje que yo mismo he criticado, pero que me parece que en realidad es mucho mejor de lo que parece. Me parece que merece respeto y por supuesto estamos hablando del gran villano final de Jujutsu Kaisen, el gran Sukuna. Un personaje que vaya que ha sido bardeado, vaya que ha sido criticado, pero creo que no exactamente por las mejores razones, porque en términos generales me parece un buen villano, inclusive uno grande, así que abordemos el tema. Pero antes de empezar, loco, solo quiero pedirte que le des like, que te suscribas, que te subas a la imagineta, loco. Quiero llegar a los 1000 suscriptores, por favor. Síganme en Instagram si gustas y empecemos directamente con el video de la fecha. Ok, para este video quiero empezar contando primero que nada una pequeña historia. Una historia que en principio no tiene nada que ver con el Sukuna, no tiene nada que ver con Jujutsu Kaisen, más que sin embargo es un precedente importante para este video porque termina explicando absolutamente todas las carencias de Sukuna como personaje. Y es que nos ubicamos en el país de la lluvia, nos encontramos en un país pobre, débil, sumergido entre la guerra de dos grandes naciones. Estando en el medio de ellas, pues toda su población sufre, entre ellos 3 pequeños niños con el nombre de Nagato, Yahiko y Konan. 3 niños que con el pasar del tiempo no les quedó de otra más que aprender ninjutsu, y su maestro fue un tal Jiraiya. Un detalle no menor porque este señor tenía una profecía consigo, y es que uno de sus alumnos sería el salvador de este mundo, o por otro lado sería el destructor. Pues bien, con esta leyenda estos 3 fueron criados, se convirtieron en grandes ninjas hasta que el destino atacó de nuevo. El destino los hizo sufrir una vez más, en esta oportunidad siendo Nagato, el hombre de los ojos mágicos, el responsable de asesinar a su mejor amigo Yahiko. Un suceso extremadamente triste para ambas partes, por supuesto, pero también un suceso que marcaría un nuevo comienzo, que marcaría el nacimiento de un dios, marcaría el nacimiento de Pain, a quien hoy conocemos como el mejor villano de la historia, o bueno, seguramente más de uno dirá otro, pero seamos sinceros, siempre está en la discusión Pain porque qué villanazo bárbaro. ¿Y esto qué tiene que ver con el Sukuna?, te dirás tú. Pues amigo mío, absolutamente todo, así que abordemos este tema ahora sí que sí, hablando del Sukuna, y empecemos por algo bastante básico, una de las mayores quejas que tenemos todos de este personaje, y es su falta de trasfondo, su falta de historia. A ver, aquí voy a ser directo, me gustaría que Sukuna tuviese más historia, tuviese más tiempo en pantalla de la era Heian, sí. ¿Es necesario? No. ¿Por qué? Porque el objetivo del personaje de Sukuna es muy distinto a el ejemplo recién mencionado, Pain. A diferencia de lo que fue este villanazo bárbaro, este villanazo de los mejores de la historia, el Sukuna no necesita esas grandes historias, esos grandes desarrollos de personajes que por más que estarían buenos, pues como te digo, no son necesarios porque no es su objetivo como personaje. Básicamente, el Sukuna se nos muestra como lo que es tal cual en vivo y en directo. No necesita un lore realmente profundo porque lo mismo que estamos viendo hoy, enfrentándose directamente con todo el mundo, o bueno, ya en este momento derrotado por todo el mundo, pues fue exactamente lo mismo que había hace 1000 años. Tal vez en otro cuerpo, en su cuerpo original, pero a lo que respecta a personalidad, carácter, convicciones, es exactamente lo mismo, ya que este tipo es arraigado como ninguno, tal cual lo demostró en el manga hasta su último momento. Como te digo, no hubiese estado nada mal más tiempo en pantalla de lo que fue el Sukuna joven, de lo que pasó hace 1000 años, la era Heian, etc. Pero de que sea necesario, extremadamente importante para la trama, pues no exactamente. Con Kenjaku es un tema aparte porque este tipo se ha vivido 1000 años y pico y ha hecho lo que ha querido durante toda la historia, por lo cual es diferente. Pero en el caso específico del Sukuna no es tan necesario en comparación a otros personajes que sepamos el lore completo de sus convicciones, de por qué está haciendo cada cosa, porque es sencillamente una maldición. Y esto es algo bastante clave también en
este video. Es una maldición, grábatelo, porque aquí viene el segundo gran punto con el cual defenderé al Sukuna. Y es que utilizando de ejemplo lo que son los mejores villanos de la historia y el por qué los consideramos, entre ellos tenemos a Pain, tenemos a Meruem, tenemos a Kira, todos grandes personajes que tienen algo bastante en común, y es que tienen rasgos humanos, tienen rasgos con los cuales podemos identificarnos, con los cuales podemos sentirnos a gusto, los cuales podemos entender. Y entre los ejemplos no simplemente quise poner a Light o a Pain, que son literalmente humanos, sino también a Meruem, porque es un personaje que es considerado de los mejores de la historia por esa capacidad que, a pesar de ser un bicho, termina teniendo ciertos rasgos humanos que terminan de convertirlo en un villanazo al final de la obra. Algo que es importante en este video por lo último que mencioné, el Sukuna sobre todas las cosas es una maldición y, más importante, está orgulloso de serlo, tal cual como se expuso en su gran participación en el arco del incidente de Shibuya, tal cual como se lo explicó a Yogo. Siéntete orgulloso de ser lo que eres, siéntete orgulloso de ser una maldición. Pues bien, el rey de las maldiciones se siente orgulloso de ser una, no necesita ningún tipo de rasgos humanos, más allá de que a nosotros como espectadores nos encantaría, ya que lo entenderíamos más fácil y de paso empatizaríamos con él. Pues nada de eso, amigo. En el caso del Sukuna todo es muy distinto, porque de nuevo el tipo es una maldición, el tipo es malo hasta por gusto. ¿Sabes por qué no necesitamos lore? Porque el tipo nació malo, creció malo, continuó siendo malo, se murió siendo malo, revivió, reencarnó siendo malo y se volvió a morir siendo malo. Sencillamente eso. Y aquí es cuando quiero darle importancia a la pequeña historia de Pain, o bueno, a la gran historia de Pain, porque siendo considerado uno de los mejores villanos de la historia, en base a ese lore, a esa historia, en esa manera de ver al mundo, esa manera de crecer, esa manera de mostrarse a nosotros el mundo, el público, para que nosotros podamos entender, podamos comprender, podamos empatizar con él, es algo realmente increíble en su caso. Es realmente digno de enmarcar, como lo hemos hecho durante bastante tiempo alabando al personaje. Pero la realidad es que Pain, a pesar de todo, a pesar de su imagen de Dios, cuando conocimos a Nagato nos dimos cuenta que sobre todas las cosas el tipo era humano. Conocimos su historia y nos dimos cuenta de que en efecto simplemente era por sobre todas las cosas humano. Era una persona ambiciosa, era una persona que fácilmente se podía confundir, algo que el Sukuna no es, amigo. El Sukuna no es ese tipo de villano. Si queremos ponerlo en una tabla, pues es más el estilo de Freezer, de Cell, el típico villano de Dragon Ball, tal vez tío de los yoyos, un villano que sencillamente es malo. Alguien que sencillamente, más allá del lore, más allá de su historia, más allá de la profundidad de la obra, es malo y punto, sin remedio, sin ningún tipo de pero. El tipo nació así, creció así, quiso ser así, se muestra orgulloso de ser así, nunca quiso cambiar y eso está bastante bien. De tal manera que lo digo así, simple, sin problemas, el Sukuna como villano no tiene ningún tipo de problema. El Sukuna como personaje no tiene ninguna falencia notable. No obstante, vaya que tuvo un gran problema en su estadía en Jujutsu Kaisen, y es que su participación opacó totalmente a un personaje que sí tenía ciertas características de los grandes villanos del shonen, y ese era Kenjaku, el cual era realmente perfecto para el papel. Realmente se había construido, se había preparado de tal manera que fácilmente pudo ser el villano final sin la necesidad de tener el nombre encima, el apodo del rey de las maldiciones. Ese para mí sí es un problema, no tanto del Sukuna, pero sí de Jujutsu Kaisen, y eso es importante porque el segundo gran problema del Sukuna, la segunda gran queja, es la pelea que tuvo, la cual fue bastante repetitiva y que parecía que solo servía pues para hacerlo ver más fuerte, más grande con el simple pasar de los capítulos. Una queja bastante válida y que yo comparto con gran parte del fandom. No obstante, lo que vengo a defender en este video es al Sukuna,
Sukuna. Y sobre el Sukuna no veo ningún tipo de problema, lo digo una vez más, como personaje. Ya luego sí doy mi brazo bastante a torcer a lo que respecta al tema de que lo pudieron utilizar mejor, que pudieron dar un mejor combate utilizando a este personaje, pero a lo que respecta al Sukuna como tal me parece increíble. No todos los personajes necesitan tener un lore profundo, necesitan ser unos villanos bien construidos, con visiones fuertes, historias tristes, que realmente te llenen la boca al decir wow amigo, qué villanazo, cloc, 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 cloc. No, a veces también está bastante bien un villano que sencillamente sea malo por gusto, por mera naturaleza, y en este caso Sukuna es un gran ejemplo de esto. Independientemente de cómo lo utilizaron, me parece que fue increíble como personaje, como un gran ejemplo de esto último que acabo de mencionar. Villanos que sencillamente eran malos y puntos, no necesitaban nada más que eso y funcionaban. Pero tú deja en los comentarios qué opinas de Sukuna como personaje, como villano, sobre su participación en el manga. Y también dale like, suscríbete y ya nos veremos con más de Jujutsu Kaisen o con lo que venga.